واليوم خلا ذاك المكان والقوة راهي مهزومة واليوم خلا ذاك المكان والقوة راهي مهزومة يلا لي وانا يلا لي كدي ميزيك شاغل لي بالي. El brutal desmantelamiento del campamento que montaron los civiles saharauis en Gdeim para reclamar sus derechos y denunciar las justicias que estaban sufriendo me pilló trabajando en la delegación saharaui de la Comunidad Valenciana. El tiempo que duró el campamento, a nivel de nuestra comunidad organizamos muchos actos de repulsa frente al consulado marroquí en apoyo y solidaridad con los saharauis que estaban acampados y que estaban sufriendo todo tipo de represión, todo tipo de coacción. Marruecos, el ejército marroquí montó un muro alrededor del campamento para que la gente no pudiera asomarse a esta acampada y también para no dejar pasar alimentos, agua, medicamentos que la gente necesitaba. A pesar del brutal desmantelamiento del campamento, Gdeim Izik ha tenido unas consecuencias muy positivas para los saharauis de los territorios ocupados. Los saharauis han perdido el miedo a Marruecos y especialmente las personas mayores y las personas de edades medianas, que son los que han sufrido y han vivido las represiones que hubo a principios de la invasión marroquí en los años 70 y los años 80. Muchos de los saharauis de los territorios ocupados pasaron por las cárceles, sufrieron las torturas y muchos de ellos siguen desaparecidos hasta la fecha. Hay más de 250 saharauis desaparecidos. Yo creo que también otra cosa es que los saharauis de los territorios ocupados han dejado de manifiesto que no son ni se sienten marroquíes. Aunque esto los marroquíes lo saben, pero yo creo que a la comunidad internacional les ha quedado clara. Otra cosa también es el poder de movilización y organización que tiene esta población, que en poquitos días han podido movilizar a más de 30.000 personas y montar 8.000 heimas, organizando campamentos en comisiones. Había una comisión de limpieza, había una comisión de seguridad, había una comisión de víveres, había una comisión de abastecimiento. Entonces la verdad que demostraron un nivel de movilización y de organización que no se esperaba de ellos. También creo que producto de esta pérdida de miedo y esa movilización se han constituido en los territorios ocupados muchas asociaciones de saharauis que luchan y militan y reivindican sus derechos. Y también se empezó a hablar de esta población, que antes no se sabía nada de ellos. Se hablaba mucho de los saharauis que vivían en los campamentos y que estaban luchando por liberar el resto del territorio, pero no se sabía mucho de la población que vivía debajo de la ocupación marroquí. Lo malo es que los saharauis se quedaron indefensos. Ni las Naciones Unidas ni Europa, que tanto hablan de los derechos humanos, no emitieron ni una sola condena ni un pronunciamiento por lo que pasó, viendo con la hipocresía de Occidente y las distintas varas de medir que tienen. Quiero agradecer a todos nuestros amigos su esfuerzo y su apoyo a nuestro pueblo y pedirles que sigan haciéndolo, que sigan presionando para que España asuma sus responsabilidades y para que los presos políticos encarcelados en las cárceles marroquíes sean liberados, y decirles que vuestro granito de arena para nosotros es un mar de dunas. Gracias.
يلا لي دايم يزيك شاغل لي بالك